Bien, siguiendo con más informaciones en esta jornada, vamos a hablar un poco de educación y también lo que tiene que ver con las escuelas privadas, con gestión del Estado, muchas de ellas, donde por allí hay una asistencia del 100%, donde hay una limitación de la cuota, ¿no? Porque hoy las cuotas en algunos colegios son desorbitantes. Después tenemos otro nivel donde las escuelas reciben el 60% de aporte del Estado, donde hay una cuota más baja, y también después tenemos la de alrededor de un aporte de 80% también, que eso tiene otra de las cuotas. Pero para charlar un poco de este tema, ¿no? Del aumento de las cuotas en las escuelas privadas de gestión estatal, lo hemos consultado al doctor José Alonso, que ya está con nosotros. José Luis, un gusto recibirte como siempre, poder charlar contigo, asesorarnos en estos temas, en estos tópicos, que preocupa obviamente, porque incluso hubo algunos colegios que barajaron hasta cuotas de 90.000 pesos, el caso de la ciudad de Funes, ¿no? Entonces eso hizo también un poco un disparador. Si bien creo que hay un acuerdo momentáneamente, ¿dónde es el organismo que uno debe reclamar o por lo menos asesorarse de ese monto de cuota que debe estar seguramente establecido de forma legal y jurídica? ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Por una etapa en la cual los colegios privados se ven involucrados también, absorbidos por la inflación y por aumentos de sueldo. Todo eso repercute en la cuota que en definitiva pagan los padres de los chicos que están concurriendo a esos establecimientos. Nosotros tenemos un doble sistema educacional, que es, por un lado está la escuela pública y por otro lado están las escuelas y los colegios privados, que no dejan, estos colegios privados no dejan de tener la presencia del Estado también en cuanto a los subsidios que reciben, a los aportes estatales para el pago de sueldos. Entonces se transforma esta educación privada en una educación que al recibir del Estado el aporte, también se ve subvencionado. Hay establecimientos privados que tienen, como vos bien lo indicaste, y yo voy a dar la escala que es la que se aplica. La escala que se está aplicando es de aportes que tienen subsidiados por el Estado de un 100%, de un 80%, 66%, 60% y 40%. Todos los establecimientos privados hacen uso de este aporte y a cambio de ese aporte en el cual el Estado subvenciona los sueldos de sus profesores, de sus maestros, también fija el Estado una escala. Esa escala que fija, que va progresivamente de acuerdo al aporte recibido, es el que repercute en la cuota que después el establecimiento va a cobrar. Los establecimientos que tienen aporte de 100%, que los hay y muchos, la cuota es voluntaria, es decir, la cuota por parte de los padres de los alumnos es voluntaria y eso se transforma en lo que sería una cuota de cooperadora o una cuota administrativa voluntaria que va en las mejoras dentro de lo que es digamos, el arancel programático que va a tener el establecimiento. Ahora bien, ¿qué sucede con los otros? Los que tienen un 80%, ahora, a partir de marzo, la cuota tiene un tope de 27.500 pesos aproximadamente. La que tiene 66% tiene 36.000 de cuota y así hasta llegar a las que tienen un aporte del 40% del Estado nacional, del Estado, en este caso provincial, y van a poder cobrar con un tope de 45.000. ¿Qué sucede con todo esto? Que es una fórmula que resulta aplicada por el Ministerio de Educación y específicamente dentro de lo que es el Ministerio de Educación,
hay un organismo que se llama Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Ahora vamos a ahondar sobre este servicio provincial, quien es el encargado de la fiscalización técnica de los establecimientos educativos que están surgidos de iniciativa privada, y además tiene como finalidad esta dirección provincial de conducir y fiscalizar técnica y administrativamente a los establecimientos privados. Es decir, si algún padre de algún alumno ve que la cuota o no está de acuerdo con la aplicación polinómica que se le ha hecho al tope arancelario, tiene para hacer sus reclamos frente al Ministerio de Educación de la provincia, que funciona en el Parque Scalabrini Ortiz, cerca o adyacente a un centro comercial muy conocido, que también tiene ingreso por calle Junín. No doy mayores datos porque es muy fácil ubicarlo. Sí. Hay, en este organismo, en el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, le van a dar el arancel de acuerdo a cada instituto que ellos consideren que la cuota ha tenido un desfasaje. Tengamos también en cuenta que el Estado fija una grilla para aplicar la cuota que se va a determinar para cada establecimiento y mensual, y así ha fijado la grilla para este año que se va a aplicar desde marzo del año 2023, que se comenzó a aplicar. Es decir, esto es todo programado. Claro. Por otro lado, claro, y hay lugar para reclamar. También se puede concurrir a la Defensoría del Pueblo, pero una vez hecho el reclamo y no haber tenido, más allá de la respuesta favorable, una apertura de un expediente en el cual en la Defensoría del Pueblo se puede iniciar un reclamo para que ese expediente se agilice y se le dé pronta respuesta o pronto despacho a quien haya hecho el reclamo. Todo esto responde a un plan general, es decir, los establecimientos no aumentan la cuota porque quieren. También hay una zona gris en esto, y vamos a ser sinceros. Esto es, claro, se responde, esta base de cálculo surge del sueldo del maestro de grado con una antigüedad inicial. A eso se le suma el material didáctico y la conectividad nacional, más un fondo que es un fondo provincial. ¿Qué sucede cuando la cuota queda arriba de lo que fija el Estado como tope? Son las enseñanzas y, digamos, extracurriculares que el establecimiento puede ofrecer al alumno. Claro. Es decir, ahí también los padres tienen que tener en cuenta cuál es el establecimiento y cuáles son las posibilidades económicas para poder acceder a ese establecimiento privado. Porque por otro lado también está la escuela pública. Es decir, si bien acá hay ayuda y las figuras casi de estos establecimientos privados son semipúblicos, porque al tener subsidio del Estado también se deben ajustar a los topes arancelarios que el Estado les fija. Claro. Es decir, a los padres, claro, acá hay tarea de los padres también de ver a qué establecimiento han enviado sus hijos y asesorarse e informarse previamente sobre esto. Bien. José Luis, te quería preguntar. La primera es, ¿cómo sé yo qué categoría está en mi escuela donde yo mando a mi chico para cobrarme esa cuota? Voy y averiguo ahí directamente. Y si aquella escuela está cobrando más de eso, ¿puede ser plausible de sanciones, de algún tipo de multas? Sí, tienen un contralor. Vamos primero a la última parte de la pregunta. Tienen un contralor justamente que parte desde el Ministerio de Educación de la provincia y específicamente del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, que es el órgano interno y tiene un área técnica y de inspecciones contables. Es decir, hecha la denuncia ahí, el organismo mueve a través de sus agentes fijos del ministerio y va a realizar seguramente una inspección contable. Con respecto a cómo puedo hacer yo como padre para acceder a la información de cuánto es la subvención que recibe el establecimiento donde van mis hijos, en la misma página del Ministerio de Educación figura todo absolutamente el listado. Son más de 800 los establecimientos que figuran en ese listado,
y en el cual se pone dentro de ese listado cuál es el porcentaje de ayuda que tienen, de aporte que tienen por parte del Estado. Es muy fácil de verificarlo, ¿eh? Muy, muy Bien, sencillo. bien. Y el tema de las privadas que no tienen ningún tipo de subsidio, eso un poco queda también a lo que uno va a tener extracurricular, como lo planteabas vos recién, ¿no? No sé si después hay clase de teatro, si hay clase más de idioma, no sé, canotaje, bueno, otras cosas que le suman al sentido del aprendizaje pedagógico, digo, lo que bajan los programas, todo lo que se lo va adicionando después. Ahí es donde se aumenta la cuota de acuerdo a lo que te ofrecen, ¿no? Efectivamente, es muy raro que haya establecimientos privados, no son muchos, son muy pocos los que no tienen ningún tipo de subsidio por parte del Sí. Estado. Ujú. Yo hice hace un ratito referencias a una zona gris que hay en Sí. cuanto a la aplicación arancelaria. Ahí está justamente todo ese plus que va a surgir en lo que es el arancel que el Estado va a fijar como tope. Todo ese plus va en cuanto a el agregado Ujú. educacional que va a tener, o deportivo, o de recreación que va a tener esa institución, y lo va a cobrar, por supuesto, aparte. Claro. Eh, yo hago alguna similitud en esto con la cuota societaria de un club. Sí. Uno se hace socio del club, usan las instalaciones, pero si quiere hacer uso de algún deporte, lo va a tener que pagar aparte en casi Sí, sí. todos los clubes, que también tienen subvención. Eso es un tema aparte y lo vamos a charlar en algún momento. Seguro. En cuanto a lo educacional, lo que está asegurado es la currícula Ujú. educacional. Claro. A eso se ajustan el establecimiento, y está obligado el establecimiento, y es motivo también de sanciones y es motivo de inspecciones, más allá de lo contable. Todo el resto hace a lo que adorna a esa educación, a esa extra educación, que cualquier alumno, incluso yendo a un establecimiento público, lo puede obtener en forma particular y por fuera del colegio o de la escuela en este caso. Bien, José, por último preguntarte, más que sos de FUNE, obviamente, ¿cómo te sonó lo de la escuela Arino cuando se planteaba con cuotas elevadísimas, con montos, los papás reclamaban hasta montos cerca de 90.000 pesos? Eso ¿qué lectura le podés dar ahí? Bueno, ahí justamente hubo un acercamiento de los padres que reclamaron por el aumento de la cuota. Obviamente el establecimiento fundamentó por qué aumentaba la cuota, y hubo un acercamiento entre las partes, digamos, una mediación, una especie de mediación Ujú, entre los ujú. padres, las comisiones de padres y el establecimiento, y llegaron a un acuerdo de morigerar un poco los aumentos, pero claro, sabemos cuáles son las reglas de juego en cuanto a enviar a un chico a un establecimiento Sí, privado y particular. El establecimiento obviamente hace su publicidad de oferta y los padres tienen claro. la libertad de elegir por otro establecimiento. También hay cuestiones en cuanto a lo arancelario, y el Estado también proporciona becas para este tipo de... está todo contemplado, pero es a la libre elección de cada uno digamos, yo no quiero usar la palabra usuario, porque voy a transformar en algo comercial lo que no debería, pero el instituto que está gestionado en forma privada, más allá de los subsidios que puede recibir, son institutos que tienen una, este, una impronta comercial dentro de lo que es la prestación del servicio que están efectuando. Perfecto, José Luis, agradecerte como siempre este tema, bien clarito como siempre. Bueno, nosotros preocupados y ocupados, pero fuiste bien claro en lo que tiene que ver con un tema que había levantado mucha polvadera, mucha controversia, muchas preguntas, ¿no? Y nosotros un poco evacuando este tema, ¿no? Sí, surgen las preguntas. No nos olvidemos de algo también. Más allá de la discusión y el derecho que tiene cada uno de los habitantes de este país, tenemos también educación pública, y muy buena, Claro. y muy buena. Entonces, lo que es privado,
tiene un arancel que debe ser respetado tanto por el prestador como por el usuario de ese arancel. Pero también podemos recurrir a la escuela pública. Bien. Pensaba en salud también, ¿no? De otra manera, pero lo público y lo privado también, ¿no? Exactamente. La prestación la misma. El Estado garantiza. Bien. El Estado lo garantiza. Bárbaro. José Luis, muchísimas gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, muy amable. El doctor José Luis Alonso, procurador, bueno, contando un poco esta realidad, ¿no?, que se dio en nuestra región, que tiene que ver también con por allí la faltante de escuelas, ¿no? Por ejemplo, lo que atraviesa por ahí en Roldán con la falta de la habilitación de la nueva escuela. Bueno, pero el caso de Funes también se daba puntualmente en una de las escuelas que habían solicitado 90.000 pesos las cuotas, pero bien, como decía Alonso, uno puede acceder a toda la información, a aquellas escuelas privadas con asistencia del Estado y poder estar informado de cuánto legalmente es la cuota que corresponde para el cursado, ¿no?, del ciclo 2023. Nosotros continuamos con más Informe Regional.